nuestras invitadas especiales de hoy. Laurita, María José, vengan para acá, por favor. ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias. Buenos días para todos. Bueno, ellas nacieron en Colombia, Bogotá. Bogotá, Sí, Colombia. En Bogotá. También tienen una hermana mayor que vive allí, que se llama Tania, mi hermana mayor tiene 27 años. Majito tiene 16 y yo tengo 23. Mi hermana mayor está en Colombia. Está en Colombia. Bueno, la historia de estas dos hermanas, pues cuando uno escucha la situación sabe que pues no es una historia fácil. Perdieron a su madre. ¿Cómo fue? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién me quiere contar cómo Bueno, comenzó? Mi mamita siempre fue una persona muy fuerte. Era de esas mujeres que nunca se quejaba cuando algo le dolía. Y bueno, hacia el año 2020 a finales, que estaba pues todo ese tema del COVID-19, mi mamá se reunió, fue una reunión familiar donde estaban como los hermanos, la familia, y en ese tiempo estaba el tema de los conciertos virtuales, entonces se reunieron todos en la casa. Majito, ¿tú fuiste, amor? No. Majito no fue, solo fue como mi mamá con sus hermanos y demás, y nosotros realmente en la casa nunca fuimos afectados por el COVID. Incluso mi mamá se hizo cargo de mi abuelito diabético, se infectó con COVID allá en Colombia, y mi mami siempre como que estuvo al tanto de esa situación, lo llevaba, lo traía. Entonces digamos que se tomaban las precauciones, pero nunca llegamos a pensar que el COVID hubiese sido de pronto para mi mamá algo tan fuerte. Ya cuando se terminó el año, iniciando el 2021, mi mami empieza a presentar unos síntomas súper fuertes. No podía respirar bien, tenía dolor en el pecho, y hacia el 4 de enero más o menos, ya definitivamente su dificultad respiratoria era tanta que le dice a mi papá como no, yo necesito irme, ya no puedo más. Entonces llega a la clínica, y en la clínica de una vez la internan y efectivamente le hacen la prueba y era positivo para COVID, y de una vez como con oxígeno, y lo hospitalizaron inmediatamente. Ahí los días pasan y efectivamente todos en la casa nos empezamos a sentir mal, con síntomas. Todos en la casa en ese momento éramos Majo, mi papá y yo, porque mi hermana Tania ya hacía varios años se había ido de la casa. Entonces éramos los tres con síntomas, y obviamente alguien tenía que estar al tanto de la situación con mi mamá en el hospital, y como mi hermana no vivía con nosotros, mi hermana mayor, ella era la que estaba al tanto. Pasaron los días, el parte médico cada vez era más desalentador, la internaron. ¿Y qué síntomas empezó? O sea, no podía respirar. No podía respirar. Y ¿Qué edad tenía tu mamita? mi mami tenía 44 años en ese momento. ¿Y ustedes la vieron, o sea, que se fue complicando, o ustedes no se habían dado cuenta de toda esta parte que estaba pasando con ella? En ese momento yo me acuerdo que yo no pasé fin de año en mi casa. Yo en ese momento estaba en una relación sentimental, y pasé toda esa época de fin de año de viaje con la familia de mi novio de ese entonces. Entonces, cuando yo llegué de viaje, sí vi que mi mami estaba sintiéndose malita, pero ella siempre era como yo estoy bien, no es tan grave, siempre ella como que podía manejar. Tenía un umbral del dolor súper altísimo, y ella estaba muy mal, pero tú la veías y no se veía Hay tan algo grave. que... Acá está el micrófono, así que... Ok. Esto es un antecedente ¿La escuchan o importante. necesito? Sí, póntelo entonces. Pegadito a tu boquita. Más pegadito a ti. Hay un acontecimiento importante, y es que mi mamá estudió enfermería, sabía como que las cosas básicas de la enfermería,
y en sus prácticas no tuvo un buen cuidado y se contagió de bronquitis. Evidentemente eso en la actualidad de ese tiempo, eso repercutió de que pues el COVID fuera más fuerte. Bueno, y entonces mi mami estaba en el hospital, nosotros no podíamos saber nada porque teníamos que quedarnos en la casa, mi papá en ese entonces no salió a trabajar ni nada, todos estábamos en la casa y mi hermana mayor era la encargada de recibir como todos los partes médicos en la clínica. Mi mamá, hubo un tiempo en el que el oxígeno normal, cuando uno le ponen oxígeno que tiene dificultad respiratoria, le ponen 2 litros de oxígeno y la dificultad respiratoria de mi mamá era tanta que mi mamá llegó a recibir hasta 8 litros de oxígeno. Wow. Entonces mi mamá no estaba respirando bien. La metieron a la UCI y yo me acuerdo mucho que cuando mi abuelito se contagió de COVID, el temor de mi mamá era como no lo lleven al hospital, no lo dejen meter a la UCI, no, mi mamá siempre estuvo como encima de esa situación, porque obviamente en ese entonces era mucho lo que uno escuchaba de las personas que entraban a UCI. Entonces, bueno, recibimos la noticia de que a mi mamá la internan a la UCI, pasaron más o menos unos 5 días entre que ella entró al hospital y que la metieron a la UCI, y días después recibimos la noticia, bueno, ella nos estaba texteando hasta ese momento, y recibimos la noticia, mi mamá me texteó, hija, me van a entubar. Wow. Entonces en ese momento sí el temor y la angustia fue muchísimo, porque uno siempre escucha que siempre escuchaba que cuando una persona la entuban con COVID-19 son muy poquitos los casos en que la persona sobrevive. Entonces como pasaron 4 días y mi tío, que también había estado en esa reunión, su hermano, él también había resultado contagiado, y para los días que mi mamá la iban a ingresar a cuidados intensivos, él iba a salir del hospital. Entonces yo en ese momento, con toda la noticia de mi mamá, yo estaba trabajando, no me podía concentrar, yo trabajaba desde la casa, cuando de un momento a otro mi tía, una hermana de mi mamá, dice como, hija, sobrina, mi amor, tu tío se nos fue. Y yo, pero ¿cómo así? Sí, mi mamá me escribió que ya iba a salir del hospital, dijo, no, se complicaron las cosas y él falleció. Entonces estábamos súper preocupados, nosotras también como... ¿Ese tío era hermano de tu mamá? Hermano de mi mamá, el hermano más cercano incluso. Wow. O sea, ella tenía buena relación con todos sus hermanos, pero con él era el más cercano. Entonces ahora esa preocupación de cómo le vamos a contar a mi mamá, yo creo que ahorita con lo complicada que está, es mejor como ni siquiera mencionárselo. Era nuestra preocupación en ese entonces. ¿Ella duró hospitalizada cuánto tiempo? Más o menos unos 16, 17 días. Wow. ¿Tú tenías qué edad en ese momento? Yo estaba a 4 meses de cumplir mis 15 años. 4 meses de cumplir. ¿Y cómo manejabas toda esa información que estaba pasando en familia? Además era, ¿qué mes me dicen? Enero. Estaba pleno enero del 21. Estaba todo todavía muchos casos, muchas situaciones difíciles. ¿Cuándo fue la última vez que recuerdas haber visto a tu mamá y haber compartido con ella? Wow. Realmente la última vez que vi a mi mamá fue 2 noches antes de que mi mamá fuera al hospital, porque me había quedado en la casa de mis abuelitos y mi mamá estaba en búsqueda de entrar a un hospital, puesto que en Colombia entrar en un hospital en ese entonces era 1 en 1.000.000. Realmente fue difícil, porque me acuerdo que cuando mi papá me dijo que tenía COVID, yo estaba en una fiesta, estaba en unos 15 años de una de mis amigas cercanas, y llega mi papá, me llama y me dice, María José, voy a ir ya por ti. Mi papá llega y le digo, pa, ¿cómo está mi mamá? Porque a mí se me hacía raro que mi mamá no estuviera en el carro con él. Y llega y me dice, Majo, tu mamá tiene COVID y está hospitalizada. Y fue difícil, porque mi mamá era
por lo que giraba la casa, era el centro de toda nuestra casa. Estábamos en épocas de diciembre, mi mamá era manualista, todas las cosas que habían decoradas en la casa mi mamá las hacía. Entonces, claro, fue difícil porque entraras en donde entraras en la casa, veías las manos de mi mamá. Continúa tú el relato de todo esto que se fue desarrollando. Bueno, ya pasaron los días, mi hermana, como les comentaba, ya recibía todos los partes médicos y ella, por tratar de que nosotros no sufriéramos, ella, todas las veces que iba al hospital, el parte médico era más y más y más desalentador, malas noticias. Digamos, ella trataba de decirnos como, sí, hoy los signos vitales amanecieron un poquito mejor, así como por darnos esperanza. Entonces, durante todas esas noches nos reuníamos en un Meet con la familia, en un Google Meet con la familia para hacer oración por mi mamá. ¿Y cómo era tu relación con tu mami? Mi mamá era mi todo. Mi mamá era mi mejor amiga. Yo era súper, todavía se me acudan los ojos. ¿Qué edad tenías tú en ese momento? 21. Gracias. Yo le contaba todo a mi mamá. Nosotras éramos muy cercanas. Entonces, en ese entonces, como el pensar que de pronto la voluntad de Dios era que mi mamita ya no estuviera, para mí era inaceptable. O sea, yo no lo podía aceptar. Yo decía, ¿cómo yo voy a decirle a Dios, Señor, si tú quieres, llévate a mi mamá, si mi mamá es mi todo? Yo no puedo decirte que te la lleves, como todo el mundo de pronto mencionaba en los grupos de oración. ¿Ustedes eran cristianos, una familia cristiana? Nosotras fuimos criadas católicas. Mi papá, digamos que todo el tema cultural de crianza siempre fue muy católico y de hecho nuestra relación con Dios en ese momento no era la más cercana, porque siempre fue como Dios, religión, la iglesia, ir a misa todos los domingos, impuesto. Entonces digamos que Dios siempre fue lejano. Era un Dios al que acudías cuando necesitabas algo, cuando estabas de pronto mal, pero nunca, hasta ese entonces fue una relación cercana. ¿Y cómo era la relación con tu papá? ¿Cómo era la relación de ustedes? ¿Cómo manejaban esa relación con papá normalmente? ¿Era una linda, cercana, lejana? Fue un padre muy responsable, hablando en los términos económicos. Mi papá todos los días iba a trabajar y era el que sustentaba la casa económicamente. Pero puesto al trabajo y a muchos otros factores, mi papá casi nunca estuvo en el área emocional, porque la gran parte del tiempo estuvo mi mamá. Entonces, mi relación con mi padre no era buena, porque desde muy chiquita fue impuesta una religión más que una relación. Entonces yo no veía a Dios como una creencia, como una convicción, sino que yo veía a Dios como una obligación. Una imposición. Una imposición. ¿Y la tuya, tu relación con tu papá también era así? ¿Lo veías de esa manera también? Yo nunca me puse a pensar cómo era la relación con mi papá, porque digamos que en el tema emocional, afectivo, siempre tuve a mi mamá. Entonces mi mamá como que cubría todo. Hija, ¿estás bien? Hija, ¿necesitas algo? ¿Necesitas un consejo? Te noto hoy como triste, te noto... Háblame. Entonces digamos que nunca necesitamos, entre comillas, de la figura de mi papá, porque mi mamá lo cubría todo en ese aspecto. Entonces mi papi siempre fue el papá proveedor, que ya, de esos hombres que se matan el lomo trabajando de domingo a domingo. Pero digamos que nunca estaba en la casa y no era un papá con el que tú podías sentarte a hablar de tus cosas. Obviamente hubieran preferido de pronto menos comodidades y más tiempo con papá. Así es. ¿Cierto? A veces se alteran esos órdenes pensando que al trabajar le vamos a dar todo lo que los hijos necesitan, y lo que más necesitan es tiempo de calidad con sus hijos, que esa ausencia que ustedes tuvieron. Enfoquémonos en ese momento cuando reciben la noticia de que mamá definitivamente
partió. ¿Cómo la recibieron, María José, Laura? Eso fue la noche del 17 de enero del 2021. Estábamos obviamente los tres en la casa y yo en ese entonces estaba en mi cuarto, encerrada en mi cuarto. Yo me acuerdo que estaba hablando por teléfono y mi papá me estaba llamando. Entonces yo en ese entonces estaba incluso hasta abrumada y fastidiada porque acabábamos de tener un grupo de oración donde ellas decían como vamos a orar porque si es la voluntad del Señor que Dianita se vaya con él, que Dianita descanse, pues va a ser difícil, pero si es la voluntad del Señor, que así se haga. Entonces yo decía, ¿cómo ellas pueden decir eso? Entonces yo me subí y estaba encerrada en mi cuarto y mi papá me llamaba y yo lo escuchaba, pero yo no quería bajar. Entonces ahí mi papá le dijo, Majo, les tengo que decir algo, sube y vamos al cuarto de Laurita. Entonces ahí subió mi papá con Majo y mi papá como que nos tomó de las manos y nos dijo como niñas, su mamita se nos fue, se fue con Papito Dios. Entonces Majito y yo nos miramos y dijimos como no puede ser, o sea papi, yo creo que se equivocaron, yo creo que te dieron información mal, no puede ser, no, mi mamá no puede haberse ido. Hay algunas cosas que sí me gustaría mencionar antes de seguir avanzando. Y la primera es que tuve la mejor mamá, o sea, Dios no pudo haberme puesto una mejor mamá que la que tuve durante 14 años. Creo que gran parte de lo que ella formó somos lo que somos nosotras hoy. Pero lastimosamente por muchos temas por parte paterna, por la religión también, me creé un mundo de fantasía donde no había problemas, donde todo lo que estaba mal estaba bien, donde... ¿Pero que era una negación a la realidad? No, era ocultar todo lo que para mi mamá estaba mal, pero que para mí estaba bien. Entonces intentaba llenar todos los vacíos que en algún punto tuve con el feminismo. Tuve una relación con una persona transexual porque nunca tuve lo que realmente es una figura paterna que se sentara a guiarme, a instruirme. Y realmente la relación con mi mamá era buena hasta el punto que me pedía que le contara mis cosas porque yo le decía, bien mami, ahí vamos, o le sacaba cualquier otra cosa para que no recibir lo que era como un regaño, pero realmente lo que necesitaba era más que un regaño, sino que estuviera ahí, y son cosas que yo no permití. Otra de las cosas que me gustaría resaltar, es que llevamos todo el tiempo lejos de mi hermana. Cuando mi mamá fallece, está bien, mi mamá era mi mundo, pero de cierta manera yo no lo quería aceptar porque, ¿cómo Dios me va a quitar a mi mamá en la etapa que más se supone que necesito a mi mamá? Y sí. ¿Estuvieron enojadas con Dios? En el momento en el que recibí las noticias, sí, porque yo me acuerdo que yo oraba, yo le decía, Señor, por favor, no te la lleves. Entonces, en el momento en que recibimos la noticia, yo, pues, sí, se supone que, Señor, tú escuchas las oraciones, y sentía como si mi oración no fue escuchada en ese momento. Entonces... ¿Y cuando llega ese punto de verdad aceptar la voluntad de Dios, de que Dios se revele a sus vidas y puedan empezar a tener esa relación con Dios de esa forma paternal? Llega mucho después. Pasaron muchos meses antes que ¿Cuánto tiempo más o menos? Literalmente pasó una bomba atómica de caos para que después de que la tormenta pasara saliera el arco iris. Por mi parte, yo no entraba a esas reuniones
porque para mí Dios no existía. O sea, si Dios existe, ¿por qué no sacó a mi mamá de un hospital? ¿Y por qué permitió eso? Dios existe, ¿por qué permitió de que mi mamá me faltara? Ujú. Entonces, bueno, ya nos recuperamos nosotros en temas de salud del COVID y decimos como Majo y yo principalmente, que éramos las que vivíamos en la casa como yo, y bueno, la casa estaba toda decorada de Navidad, todo hecho por mi mamá. Entonces, Claro, era una dijimos época más como, difícil, ¿no? Muy sí, difícil. es como nosotras no podemos volver a dormir en esa casa, es que no hay un solo centímetro de la casa que no esté mi mamá y es muy difícil. Entonces, esa noche que mi mamá falleció fue la última que dormimos en esa casa y bueno, ya como faltaba mi mami y no queríamos volver a la casa donde vivíamos, se nos ocurrió la idea de volver a vivir todos con mi hermana, mi papá, Majito y yo y mi hermana, y ir a vivir más cerca de donde vivía toda como la familia de mi papá y iba a ser como un apoyo para nosotros. Entonces nos fuimos a vivir allá, pero todo en mi vida parecía relativamente normal. Sin embargo, yo en ese entonces tenía, como les había mencionado, una relación de hasta ese momento como 5 años y yo fue a refugiarme en esa relación y en la familia de él que se había convertido en también mi familia, pero entonces empezó a desarrollarse como esa dependencia emocional. Entonces para mí en ese entonces todo estaba bien. ¿Cuánto duraste en esa relación? En ese entonces llevaba 5 años. Era 5 larga, años larguitos, sí. Entonces, bueno, pasaron 4 meses viviendo en ese apartamento nuevo, donde pues todos tratábamos como de llevar el duelo a nuestra manera. Entonces, Majito, como lo estaba mencionando, como en su mundo de fantasía, de pronto con temas de rebeldía, yo en mi relación sumida, todo ¿Y estaba papá no bien. se acercó más a ustedes en ese momento? ¿No hubo una...? Realmente lo que pasó fue que está bien, como que cada persona tiene una manera de tomar el duelo y está completamente perfecto, pero mi papá no hizo de adentro para afuera su duelo, sino que... ¿En sí mismo? Ajá, y empezó a cambiar las fichas para que lo que hacía mi mamá ahora lo hicieran sus hijas. Entonces, Ok. como que no había algo... Bueno, ¿cómo terminan ustedes aquí en Estados Unidos? O sea, porque, pues obviamente yo conozco un poco más la historia por Adrianita, por Raúl, pero ¿cómo entra esta pareja? ¿Cómo llegan ellos para que ustedes terminen viviendo aquí en Estados Unidos? Bueno, mi mamá siempre tuvo el sueño de que nosotros viviéramos aquí por cosas de Dios. Finalmente, en su momento no se dio. Pero entonces a mi papá le entra como esta idea de vámonos, vámonos, vámonos. Y en ese entonces, Adri y Raúl, Adri es una amiga de mi mami desde el colegio. Entonces ellos estaban viviendo en Miami. Mi papá como que Adri, antes de que mi mamá falleciera, estaba como súper pendiente. Cuando mi mamá estaba en el hospital, como ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está usted, Orlandito? ¿Cómo están las niñas? Y bueno, una vez que mi mamá fallece, mi papá empieza como a contactarla y a decirle como, Adrianita, yo tengo pensado irme con las niñas, no sé si de pronto usted me pueda recibir. Y en ese momento ellos estaban viviendo en Miami, en un lugar muy pequeño donde efectivamente no nos podían recibir, pero ya pasó el tiempo, llegaron a mayo y en mayo ellos se mudaron ya directamente aquí para Orlando, a la casa donde están viviendo en este momento, donde estamos viviendo en este momento. Entonces, mi papito de tanto escribirle, Adri dijo como, bueno, sí. Entonces Adri convenció a Raúl, que Raúl no quería a nadie en su casa en ese momento. Ha salido de su hogar. Adri, yo no quiero que nadie venga a vivir en esta casa con nosotros, o sea, no quiero, o sea, por fin tenemos nuestro espacio, deja el espacio para nosotros, no para nadie más. Entonces, bueno, lo convenció y Adri le dijo como a mi papá, sí, Orlandito, vénganse. Entonces yo... como tenía mi relación, yo decía, irme a vivir a Estados Unidos, no, o sea, no. Entonces mi papá me dijo como, ay, vamos, si quiere vaya y acompáñeme y después se devuelve. Entonces yo sabía que si yo no me venía con mi papá en ese viaje,
él nunca iba a tomar la decisión. Entonces yo le dije a mi novio de ese momento como yo voy, lo dejo instalado y me devuelvo. Y ¿Tú ibas a instalar a tu papá? sí. Ah, ok. Entonces nos vinimos para acá, ellos nos recogieron, bueno, ellos se vinieron adelante en otro vuelo. A mí, por cosas de Dios, me tocó venirme en otro a llegar a Miami, pero yo creo que eso es todo un testimonio aparte. Pero llegamos acá y ahí empezó como nuestro encuentro con Dios realmente, porque empezó a mostrarnos a través de un matrimonio cómo está Él reflejado en todos los aspectos de la vida. Entonces yo aquí todavía seguía como en mi relación, pero yo empecé a acordarme de los últimos mensajes de texto que recibí de mi mamá, y siempre es como si ella hubiese sabido que no iba a salir de eso, porque siempre me decía como, por favor, el último mensaje de WhatsApp, de hecho, que ella me envió fue, cuídame mucho a Majo, por favor, cuídame mucho a Majo. Entonces llegamos aquí y fue lo que empezó. Además, perdona, porque además era enfermera, o sea, yo creo que ella misma sabía qué estaba pasando en su cuerpo y cómo se fue empeorando su salud. Yo creo que ella misma tenía que estar sabiendo que en el momento que la entubaron y todo era algo bien delicado. Pero mira que es increíble porque, bueno, ahora en este tiempo lo único que tenemos son memorias y miles de historias por contar. Pero tú entras al Facebook de mi mamá y es como, Dios mío, mi mamá, o sea, una de dos, o se lo sentía, o qué, porque todas las publicaciones de mi mamá están escritas como si ella supiera que en la actualidad no iba a estar. Como mensajes para sus hijas. Decía como, cuando yo no esté, quiero que pienses esto, yo quiero que mis hijas sean esto. Y nosotros éramos como lo más preciado para mi mamá, y siempre lo hemos hablado de que ella en sus últimos momentos debió haber orado a Dios tanto por nosotras, y Dios siempre escucha la oración de una mamá. Entonces, como nosotras fuimos lo último en su mente antes de que ella partiera con él, yo creo que ella imploró con todas las fuerzas de su corazón que nosotras donde estuviésemos bien. Entonces, bueno, llegamos acá. ¿Y Raúl acepta que lleguen a la casa? Sí, ¿Y llega papá con ustedes? Sí, llegamos los tres. De hecho, fue gracioso porque hace como 5 meses nos enteramos de que Raúl no quería que nosotros fuéramos a vivir en su casa. Hoy lo tienen al frente. Hoy está al frente. Y yo sé que no se arrepintió de que nosotras estemos en su casa. No, hoy son sus hijas. Son unas hijas hermosas que ahora hacen parte de este hogar. Así es. Otro paréntesis. Debo confesar que a mí no me gustaba el hecho de llegar a Estados Unidos, porque con anterioridad había venido a Estados Unidos con la idea de quedarme con mi mamá, y nos quedamos en Washington en diciembre, invierno, nieve, sin carro, Frío. sin familia, sin amigos, sin escuela. Mi mamá trabajaba por las noches, no estaba por los días, cuando estaba por los días dormía. Duré encerrada en una casa todo un mes y yo le dije, papá, yo no quiero irme para Estados Unidos. O sea, que como con la idea de otra vez encerrarme, no, papá. Llevo encerrada un año después de la pandemia, eso de venirme. Pero bueno, finalmente la autoridad, mi papá, él decidió por mí y nos venimos para Estados Unidos. ¿Y cuánto duró papá aquí con ustedes? Bueno, eso da pie para que empecemos a contar cómo fue como nuestra experiencia ya con Dios, su revelación y demás. Nosotros, cuando estábamos con Raúl y Adri, cuando llegamos recién teníamos la intención de vacunarnos pues contra el COVID, y ellos nos dijeron como, miren, vamos a ir a una iglesia. Allá hay un pastor que conocemos que él, bueno, está como a cargo de un tema de las vacunas. Vamos al culto, vamos y escuchan la palabra, y ya después como que hacemos el contacto también pues con el pastor y vemos si nos podemos vacunar. Entonces ahí llegamos a la primera iglesia en la cual nos congregamos. ¿Qué quieres decir? Yo me acuerdo que cuando íbamos a entrar en un entorno donde
Es una familia bibliocéntrica. No me agradaba, me era hasta fastidioso porque, ¿cómo? Todo era Dios. Todo era Dios, se respiraba Dios. Ay, vamos a comer, vamos a hablar. No. ¿Y ahora qué piensas? Que sí, todo es Dios. Sí, todo es Dios. 20%. Y un día ya se la sabían, o sea, ya como de todo mi pasado, ellos ya sabían que yo no era como que muy amiga con Dios. Y llega y me dice, Majo, ven, Adri, siéntate, un segundo, tengo una pregunta. ¿Tú crees en Dios? Y yo, ¿cómo te explico? Un 20%. Y bueno, ahí resulta, pasa y acontece que es cuando vamos a la iglesia. Yo no quería entrar porque una iglesia católica, a pasar a una iglesia cristiana donde se habla más de Dios, donde se vive Dios, donde se respira a Dios. Ay, no. Entramos al primer culto. Me acuerdo mucho que del primer culto yo salí llorando porque de lo que habló el pastor eran muchas cosas que estaban pasando en mi vida que de una u otra manera nadie sabía, que nunca permití. Lo que uno sacarlo siente para dice, adentro. ¿quién le contó lo que estoy pasando? Exacto, o sea, fue literal. Se acabó el culto, no había ningún pastor que nos ayudara por la vacuna, una excusa de Dios ahí para llevarnos. No, pero sí, pero es que no estuvo. Exacto, no estuvo. Bueno, nos toca avanzar un poquito más porque el tiempo va corriendo. Así es. ¿Cómo es hoy su relación con Dios? ¿Qué han podido entender de toda esta situación, de esta pérdida tan grande como es para cualquier persona perder su madre? ¿Cómo es tu relación con Dios hoy, Laura? Bueno, a través de todo lo que hemos vivido aquí, he podido ver la mano de Dios en mi vida, en muchos aspectos. El solo hecho de estar aquí acompañados por una familia que nos ama, que realmente se preocupa por nosotros, es como Dios se ha encargado de responder a esa oración de mi mamá, que tenía tanto miedo de que nosotras estuviéramos por ahí desprotegidas. Ellos nos han acogido, nos han amado, nos han enseñado, han tenido paciencia con nosotras, que de verdad se requiere mucha paciencia. Entonces, Dios, he llegado a verlo como ese papá, que provee, ese papá que cuida, que se preocupa. Entonces, pienso que la muerte de mi mamá, esto llegó a nuestros corazones después de muchos meses, pero la muerte de mi mamá tuvo un propósito, como todas las cosas que Dios permite, y precisamente fue acercarnos a Él y verlo como nuestro todo, pero principalmente como nuestro papá. Entonces, aunque sí tuvimos la figura paterna, un papá en la casa, nunca fue pues un papá presente, sino más como un papá ausente, y Dios ha suplido tanto la ausencia de mi mamá por su fallecimiento, sino también de un papá. Del papá. Entonces, Perdóname, ¿y para ti qué has aprendido en todo este tiempo? En ya? mi caso, Dios llegó medio a romper estructuras. Creo que llegué a una casa de cristianos, porque no es el cristianismo, sino que es tener una relación, a romper una estructura de ser un hombre que no lavaba los platos, no barría, no doblaba la ropa, no le lavaba a la ropa a su esposa. Y fue llegar a crear una nueva estructura de lo que realmente es un hombre en la vida de una mujer, que hay seres humanos, hombres funcionales, que ayudan a la esposa en los quehaceres de la casa. Así es. Pero después de 5 o 6 meses de haberme convertido, de haber aceptado a Dios en mi corazón, Dios empieza a responder preguntas que había tenido a lo largo con las cosas de mi mamá. Y Una de créanme ellas. que si mi mamá no hubiera fallecido, yo no estaría sentada acá en este momento. Yo probablemente me hubiera ido de la casa a muy temprana edad, porque finalmente la que más llevaba el bulto en la casa era yo.
yo probablemente estaría en muy malas amistades, porque antes de conocer a Dios mi dependencia dependía de mis amistades. Porque si mi mamá hubiera salido del hospital, hubiera quedado muy mal físicamente por lo del COVID. Y emocionalmente, digamos que la muerte de su hermano la hubiera devastado, porque Ella nunca supo que el hermano nunca murió. supo. De hecho, nosotras estábamos planeando para que no le tuvieran el teléfono cuando ella saliera de UCI. Pero bueno, planes de Dios. Obviamente, en pocas palabras, ¿cómo definen a Raúl y Adriana en sus vidas? ¿Quién es Raúl y Adriana para ustedes? Raúl y Adri han sido la respuesta de una oración. Raúl y Adri han sido personas que sin esperar absolutamente nada a cambio, como que se han vertido completamente en nosotras, nos han enseñado ese amor de Dios, de Jesús, y efectivamente vivir con ellos ha sido una experiencia que nos ha enseñado muchísimo, nos han confrontado cuando nos han tenido que confrontar. Entonces, es eso, básicamente una respuesta a una oración, y los amamos con todo nuestro corazón. ¿Y para ti? Es amor. Amor. Porque sí. Obviamente, bueno, Adrianita siempre dice que fueron adoptadas. ¿Ustedes hicieron papeles o son adoptadas de corazón? Somos adoptadas de corazón. Ok. Le damos un aplauso al Señor por la gente que tiene el corazón bello y piensa en los demás. ¿Cuánto han cumplido de estar con ellos? ¿Cuánto tiempo llevan acá? En mayo cumplimos 2 años. 2 años. Yo sé que, y el hermanito, sí. Que nos ama, nos presume, mejor dicho, es el más hermoso. Bueno, también cómo surge ese tema musical que ustedes le escriben a su mamita 2 años después del fallecimiento. ¿Qué quieren transmitir con ese mensaje? ¿Qué quieren, qué nació en su corazón cuando lo estaban escribiendo? ¿Quién lo escribió? ¿Es letra de las dos? Es un cover, Okay. Es un cover de una canción de un artista que se llama Cani García. Y es una canción que yo, hasta el momento en que llegó a mis oídos la idea de hacer el cover, nunca había escuchado. Es una canción que se lanzó hace como unos 4 años y fue la idea de una primita de nosotras, se llama Valentina, y la idea de ella era hacerlo como un regalo a mi mamá por su cumpleaños. Mi mami cumplía el 29 de febrero. Entonces todo empezó como una idea muy casera, muy... Como que la idea de mi prima era hacer una videollamada, ella tocaba la guitarra, como sabía que nosotras cantamos, que nosotras cantáramos en la videollamada. Pero yo dije, bueno, voy a hablar con Raúl. Le pedí a Raúl que me ayudara en algunas cosas porque Raúl es músico. Y bueno, ahí toma una dimensión que llega hasta ese punto. Y digamos que además de ser un homenaje a mi mamá, un homenaje también a mi tío, y eso también tiene como intención llegar al corazón de todas las personas que han perdido a alguien amado, sí, a un ser muy especial, y dejarles saber y recordarles que Dios permite todo con un propósito, y es difícil llegar a entender el por qué o para qué. Nosotras en este momento lo sabemos, y quería también mencionar algo que escuché hace poco en una prédica, y un dato que me pareció súper interesante también, y es que de la mente humana, de la cabeza al corazón, hay 14 pulgadas, lo que son más o menos unos 40 centímetros, y cuando nos enteramos de la noticia de la pérdida de un ser amado, con la ayuda del Espíritu Santo, esos 40 centímetros se recorren mucho más fácil. No puedo decir que no duele, porque perder a un ser amado es muy doloroso, pero tener al Espíritu Santo en nuestro corazón hace que ese camino sea un poco más rápido, que lo podamos aceptar, hacer el cambio que tenemos que hacer en nuestras vidas, porque
Dios permite también las pérdidas para el dolor, específicamente para crear en nosotros un cambio. Entonces, y para entender es eso. otras personas también. Para entender otras personas, para Consolar a otras personas de pronto que estén pasando por la misma situación, como es la idea de nosotras también con este video, con esta canción. Porque, perdóname un segundito, cuando uno pasa precisamente por ese dolor, esa pérdida, hoy hay mucha gente que durante el COVID perdió seres amados por la situación tan dolorosa de no poder asistir, no poder ir al hospital, no poder acompañar, saber que se fueron y casi no poder estar en las honras fúnebres precisamente por la situación. Hoy, cada una, ¿qué mensaje daría a alguien que todavía no ha podido superar una pérdida, no solamente de la mamá, sino de un hijo, de un esposo, de una esposa? ¿Qué mensaje le darían ustedes? En mi vida, a mis 16 años, he aprendido una cosa, que no va solamente para un dolor de un luto, sino que va para dolores mucho más profundos. Y es que el dolor primero pasa por un cambio. Pasa para que tú tomes un cambio. Y segundo, tú frente al dolor tienes dos opciones. Puedes resignarte y seguir en tu dolor, o coger de lo negativo las cosas positivas para avanzar y llegar a un punto mucho más alto. Entonces, siento que esto es una representación, que el dolor es algo que va a llevar a cosas buenas, que pase las situaciones que pasen. Siempre van a haber gente que ha pasado lo mismo que tú has pasado, y siento que en mi parte esto quiero que sea un recuerdo, una notificación de que no están solos en absolutamente nada de lo que están pasando, que si necesitan hablar, háganlo, porque en muchas ocasiones es muy importante hablar antes de tocar fondo, y que Dios tiene planes muchísimo más grandes con el dolor que estén pasando en este momento. Es eso. Y que cuando se habla y se expresa lo que hay en el corazón, es decirle a Dios, entra y sana. Exacto, también lo que tienes que escuchaba sanar. que cuando tú compartes la alegría con otros, se vuelve más grande, pero con el dolor pasa lo contrario. Cuando tú compartes el dolor y hablas de lo que sientes, de las situaciones dolorosas que han pasado con otras personas, el dolor se hace más chiquito. Y también pensaba algo súper bonito estos días, y es que 21 años en mi caso y 14 años en el caso de Majo, y cualquiera que sea la edad de las personas que han perdido a alguien especial, realmente no es absolutamente nada comparado con el tiempo que vamos a pasar con las personas que amamos en la eternidad. Amén. Entonces, es eso. Amén. Básicamente. Obviamente papá está en Colombia. ¿Qué pasó con el papá? Mi padre está acá. ¿Ah, y sí? seguimos orando fervientemente porque un día entienda lo que realmente es vivir este cambio, que a pesar de todo, normalmente el enemigo siempre tiende a actuar, a usar a los que más tiene cerca en su contra, pero todavía tengo la esperanza de que mi papá va a entender y que va a aceptar ese amor tan grande que es tener a Dios en su vida. Amén. ¿Y está aquí en Orlando? Sí. Y él ha visto el cambio en ustedes. ¿Tienen alguna relación con él? ¿Se ven de Sí. vez en cuando? Él ya no vive con nosotros, él está viviendo en su apartamento aparte, y digamos que esa distancia también ha funcionado para hacer más bonita la relación, para el estar con esa distancia en el medio nos ha ayudado para hacer más saludable la relación entre nosotros. Es importante que hemos aprendido que la distancia es sana, que muchas veces es necesario tener distancia de Es verdad. alguien o de algo para sanarnos a nosotros mismos, porque no podemos amar desde el dolor o probablemente desde el odio. Desde el resentimiento. Bueno, pues hoy